de la iglesia. Siga. Entonces, habiendo ayunado y orado, Los miembros de la iglesia, los apóstoles, habiendo ayunado y orado, doña Lupa, le prendemos la lupa, le prendemos la luz, le ponemos la lupa y le hacemos zoom para que lo vean. Vean la revelación, para que tengan fe, para que acrecienten la fe, si tuvieran fe como un granito de mostaza. Y cuando ustedes hagan lo que se ha mandado, entonces dirán, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Así se acrecienta la fe. Va. les impusieron las manos. ¿Ah? ¿A Pablo? ¿Y cómo es que los protestantes predican que a Pablo nadie le impuso las manos? Que ellos son del linaje de Pablo, que evangelizan y son pastores sin que nadie le imponga las manos. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué mienten? Por eso el que le cree a los protestantes son creyones. Y el que cree en la palabra de Dios es creyente. Aquí vemos que la iglesia, el Espíritu Santo por medio de la iglesia llama a Bernabé y a Saulo. Los apóstoles le imponen las manos Y los despidieron. y los enviaron. Son apóstoles enviados. Despidieron, los enviaron. Y adivine qué, ¿a qué se fue Pablo? Siga, hermana, ¿a qué se fue Pablo? Dale. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el envío? Porque le impusieron la mano para una misión. Y mire cómo Pablo va con autoridad y comienza a evangelizar y se encuentra un falso profeta. Era evangélico. Lo van a ver. Lo van a ver. Porque Pablo sale, lo enviaron, ¿sí o no? Y Pablo salió a predicar. Ahora vea que en el versículo 6 Pablo está predicando. Y va a predicarle nada más ni nada menos que a un rey. Vamos a ver cómo es la cosa. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Un falso profeta. Ojo, cuando no es enviado del Señor y hace milagros, ¿es un apóstol? Es un mago. Y es un falso profeta. La Biblia está diciendo que hay personas que son falsos profetas, que vienen en el nombre de Dios, pero no han sido enviados como Pablo. No se le ha impuesto las manos como Pablo, pero vienen en el nombre de Dios. Y hacen milagros, pero son magos. Y son falsos profetas. ¿No se le parece a los evangélicos? ¿Quién los envió? Hacen cosas como de magia. ¡Saramay! 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 ¡Fuera de la buena! Falsos profetas. ¿Quién los envió? Nadie. Pero son, ¿cómo es? Falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, no era un rey, era un ¿qué? Procónsul. Procónsul. El procónsul era un hombre que era bueno, que llamando a Bernabé y a Pablo, el procónsul, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con este hombre? Como el mundo de hoy. Como los hombres del mundo de hoy, porque recuerde que Pablo fue enviado y Pablo va a evangelizar, y cuando Pablo sale hay gente que no conoce la palabra de Dios y desea conocer la palabra de Dios. Pero a ver, ¿a quién le creo? ¿Al falso profeta? ¿Al mago? ¿O al verdadero profeta que viene desde la iglesia, que recibe la imposición de manos, que ha sido enviado por los apóstoles? ¿Notan la diferencia? Que en el mundo en que estamos la gente está sedienta de la palabra de Dios, pero corremos el peligro de los falsos profetas que no han sido enviados. Y por otro lado están los verdaderos profetas que sí han sido enviados y que le han impuesto las manos. ¿Lo van captando o no? Entonces, otra vez. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente.
llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con el falso profeta? ¿Y qué pasó con Pablo? Ponga cuidado. Pero le resistía Elimas. Le resistía, le impedía. Me imagino, uso la imaginación, quería, no le crean a ese Pablo. Ese cura Toro está loco. ¿Qué digo? Ese Pablo está loco. Igualito que los evangélicos hoy día, que dicen no le crean al cura Toro, ese está loco. Ese era el trabajo del falso profeta. Le resistía Elimas. ¿Otra vez le resistía? Pero le resistía Elimas. O sea, Pablo quería predicarle la palabra de Dios y Elimas resistía que no. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué buscaba el falso profeta? Dígalo, hermana. Procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué buscan los falsos profetas? ¿Que la gente tenga fe? No, los falsos profetas buscan únicamente apartar de la fe al que quiere escuchar la palabra de Dios, de los verdaderos y auténticos apóstoles que dejó Cristo dentro de la una y única iglesia. Y esos son los evangélicos, que están procurando apartar a los católicos de la fe. Antes de que llegaran los evangélicos, todas las familias estaban contentas, vivían su fe, aferrados a su fe, no había división en la familia. Cuando llegan los evangélicos, hay división en la familia y comienzan a apartar a la familia de la fe. ¿No lo han visto ustedes por aquí? En todas partes ya están extendiendo, porque aquí está la revelación, y en la revelación está escrito que vendrán falsos profetas, que quieren apartarnos de la fe. Si ustedes le escuchan, eso es problema de ustedes, se convierten en creyones. Pero deben creer a los apóstoles que dejó Cristo. ¿Cuáles? Aquellos que vienen de la iglesia de Cristo, que recibieron la imposición de las manos, la sucesión apostólica. Otra vez. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. A ver qué hizo Pablo, dijo, eso es lo mismo. Hay que ser tolerantes. A ver si Pablo dijo, hay que ser ecuménico. Eso es lo mismo, es el mismo Dios. A fin y al cabo, él es también un profeta. No, entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo que se le dio a través de la imposición de las manos, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¡Qué grosero, Pablo! Intolerante, falto de amor. Hay que mandarlo a meter preso. Ese no puede ser cristiano. De cristiano no tienen nada. De católico no tienen nada. ¿Cómo van a decir que Pablo era católico? Y que San Pablo. ¿Y cómo va a tratar a un profeta de esa manera? Pero es que era un falso profeta, ¿no entienden? Y estaba apartando a la gente de la fe. No le dejaba escuchar la palabra del Señor como debería ser. Dígame, ¿no es eso lo que hacen los evangélicos? Y la revelación me enseña a mí cómo es que tengo que actuar cuando me encuentro con un falso profeta. La revelación me enseña a mí cómo es que yo tengo que creer en Dios y actuar como Dios manda. Siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer, lo que se me ha pedido. Y aquí en los Hechos de los Apóstoles se me pide a mí defender la fe de aquellos que quieren creer, aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios, y que cuando hay alguien falso profeta que impide, hay que ponerle un parado.
¿Y qué pasa con los católicos que hoy día no quieren hacer eso? Y dice eso es lo mismo. Y no les importa que vengan los evangélicos a separarlos de la fe, a destruir la fe, y nos quedamos con los brazos cruzados. ¿Han leído la palabra de Dios? Aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. Siga. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? El falso profeta lo que hace es trastornar los caminos rectos del Señor. No se confiesen con un hombre pecador. ¿Qué está haciendo? Trastornando los caminos rectos del Señor, que dijo: a quien ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. No vayan a misa. Y el Señor dijo: quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Está trastornando los caminos del Señor. ¿O no? Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a tener fe? ¿Cómo vamos a descubrirlo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Imposible. Entonces vean ustedes que San Pablo recibió la imposición de manos, y esa imposición de manos era sucesión apostólica, se transmitía, según dice entonces Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22, se llama sucesión apostólica la imposición de manos porque es un don que Dios da y se transmite. Pongan cuidado. No impongas a nadie las manos a la ligera. No impongan las manos a nadie a la ligera. ¿A quién le está hablando Pablo? Ayúdenme. A Timoteo. Le está diciendo a Timoteo: no impongas, Timoteo, las manos a nadie a la ligera. ¿Cómo es la cosa? O sea que Timoteo tiene poder para imponer las manos. Sí. ¿Quién se lo dio? ¿Se acuerda que estábamos leyendo Segunda de Timoteo 1:6? No descuides el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Eso se llama sucesión apostólica. A Pablo le impusieron las manos los apóstoles en Hechos 13:2. Pablo le impone las manos a Timoteo en Segunda de Timoteo 1:6. Y Pablo le dice a Timoteo en Primera de Timoteo 5:22: como ya le impuse la mano, tú tienes el poder de imponer la mano, pero no le impongan las manos a nadie a la ligera. Vean que hay una sucesión apostólica. Y de esa manera, en la iglesia de Jesucristo, se va nombrando los nuevos apóstoles, mensajeros de la palabra. Porque cuando Pablo le dice aquí en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, revive el don que se le dio a través de la imposición de mis manos, es porque a Timoteo se le está olvidando y porque Timoteo ya no quería predicar. Y Pablo le jaló las orejas como debería jalarnos las orejas a todos los curas hoy en la iglesia. Y a los obispos, porque San Pablo le estaba dando las orejas a Timoteo y Timoteo era obispo. Escuche, otra vez el 6. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez. Por timidez no decimos las cosas. Por timidez no denunciamos el pecado. Por timidez no predicamos la palabra de Dios. Por timidez no hablamos a los cuatro vientos. Por timidez no queremos predicar la palabra de Dios por las redes sociales. Por timidez nos quedamos mejor con los brazos cruzados. Me da miedo equivocarme, me da miedo el que dirán, me da miedo a que me critiquen, me da miedo a que haya gente en contra mía, me da miedo. Yo también pasé por ahí. Después, cuando comencé a ver la revelación y cuando Jesús me decía que tenía que tener fe, porque no tenía fe ni como un granito de mostaza, y me decía que para tener fe tenía que hacer lo que se me había mandado,
Yo dije, mande Señor. Ahora ya no me preocupa si a ustedes les gusta o no les gusta. No me preocupa si creen o no creen. Si me critican o no me critican. Por eso yo lo resumo en una palabra. Pregúntenme si me importa. Y eso de pregúntenme si me importa no significa lo que muchos dicen criticándome, que es que no me importa la salvación de las almas. Si lo que no me importa si ustedes me critican o no me critican, a mí me importa es hacer lo que Él manda. ¿Me captaron la idea? Entonces aquí vemos que Pablo le dice a Timoteo, se le está apagando el fuego por la timidez, por el miedo al que dirán. Hay que revivir ese don. Ojo, hay que decirle a los obispos y a los sacerdotes en pleno siglo XXI, vamos a revivir el don que se nos ha dado el día de la imposición de las manos. Dejemos a un lado el miedo y la timidez ante el mundo. Prediquemos la palabra de Dios con valentía, al bien llamémoslo bien y al mal llamémoslo mal, al pan y al vino. Listo. Sigue. Sino un espíritu de fortaleza, de amor. Dios nos ha dado un espíritu de... ¿Y qué significa fortaleza? Fortaleza no significa fuerza. ¿Saben qué significa fortaleza? Constancia en la lucha. Fortaleza significa constancia en la lucha. Que no lo voy a hacer una vez ni dos veces, sino siempre, sin desmayar. O lo que Jesús le decía, ¿qué siervo llega del trabajo? Iba a decir, ya me desinflo, ya no trabajo más, me siento para que mi Señor me sirva. No, Señor, ven. Ya sé que viene del trabajo, pero ven y me sirve, caballero. Eso se llama fortaleza, constancia en la lucha. Sigue. De amor y de buen juicio. De amor, por amor a Dios, y de buen juicio. Si soy apóstol de Cristo, tengo que hacerlo de lógica y razonable. No te avergüences, pues, del testimonio acerca del Señor, ni de mí al verme preso. No se avergüence, porque nos puede dar vergüenza del Señor o del supuesto fracaso de los otros apóstoles. De mí por estar preso. Al contrario, Lupita, contrario. Sufre por el Evangelio. Naguara. ¿Otra vez? Sufre por el Evangelio. Ahora se dan cuenta por qué tenemos miedo a predicar. Porque nos toca sufrir. Porque tenemos que soportar. Porque tenemos que aguantar insultos, críticas, calumnias, humillaciones, desprecios, puertas cerradas. ¿Cuántas cosas tenemos que enfrentar? Pero dice la palabra de Dios y es la revelación. Y ojalá, Señor, aumentanos la fe para saber que cuando predico el Evangelio tengo que sufrir. Si no, hagan la prueba. Lean la Biblia y comiencen ustedes a formarse y después vaya y díganle al grupo de apostolado, mire, yo quiero compartir la palabra de Dios. Usted no. Vaya a una parroquia y dígale al padre, mire padre, queremos formar un grupo de personas que... ¡No, Señor! Y si comenzamos a hacerlo, nos dan más palo que una gata ladrona. ¿O no? Pero entonces tenemos que tener fe, aunque sea como un granito de mostaza, para saber que eso ya está escrito en el Evangelio. Sufre por el Evangelio. Con razón, el pobre Timoteo estaba afligido, estaba apagado. Con razón Pablo le dice, a ver, vamos a revivir ese don que recibió a través de la imposición de las manos. Porque Timoteo le tenía miedo al sufrir por el Evangelio. Sigue, sufre. Sufre por el Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Sostenido por la fuerza de Dios. Ahora, ¿se dan cuenta para qué le impuso las manos?
para que predicara el evangelio. ¿Se acuerda que le impusieron las manos a San Pablo para que fuera a predicar el evangelio? Y le tocó que enfrentarse con aquel falso profeta, sufrir por el evangelio. Sigue. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa. Nos ha llamado para una vocación. Pablo le está evangelizando, está haciendo que crezca la fe, predicando la palabra de Dios a Timoteo. Él nos ha llamado para una misión santa. Llevar el evangelio y la revelación al mundo entero para que todo aquel que crea se salve. Y el que se resista a creer será condenado. ¡Qué misión más santa! La mies es mucha, los trabajadores pocos. Mientras los trabajadores del reino dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. No como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente. Si quiere, pase al 13. Toma como norma la sana doctrina. Ya le impusieron las manos a Timoteo, ¿verdad? Timoteo tiene que ir a predicar, pero está desinflado. Pablo lo anima y le dice, sufre por el evangelio, y le da unas recomendaciones. Otra vez, ¿qué recomendaciones le da? Toma como norma la sana doctrina. La norma en la iglesia es que no se salga de la doctrina. Yo soy sacerdote y yo para poder venir a predicar aquí tuve que tener permiso primero del párroco, después del obispo de aquí, porque el párroco y el obispo tienen la obligación de custodiar la sana doctrina. Que asegurarse que el sacerdote va a predicar lo que enseña la Santa Madre Iglesia, sustentada, basada en las Sagradas Escrituras. Pero es una recomendación que le hizo Pablo al obispo Timoteo. Y por eso los obispos son celosos de la doctrina. Y por eso ellos tienen que velar por la doctrina. Y por eso el sacerdote tiene que velar qué es lo que va a predicar. No va a predicar lo que le dé la gana. No va a predicar lo que a mí me guste, lo que a mí me nazca, lo que yo quiera. No, porque caigo en lo mismo de los evangélicos. Tengo que predicar la sana, repítalo. Toma como norma la sana doctrina. Y sana doctrina significa que hay otras doctrinas que no son muy... Cuidado con esas, son las de los evangélicos. ¿Qué has oído de mí sobre la fe? La sana doctrina que has oído de mí. No dice la sana doctrina que le llegue a usted a la cabeza y que usted pueda inventar. No, porque la sana doctrina ya no la dieron, es una herencia. Es una herencia que se me dio a mí.